Hola, buen día jóvenes. En este momento vamos a ver lo que es el sistema de control. La fuente de alimentación es un sistema trifásico, 3 polos a 220 volts. Vemos lo que es el panel de control. En el panel de control observamos un arrancador. El arrancador está compuesto de un relé de sobrecarga, un block de auxiliares y un contactor. Aquí solo vemos un contactor. El propósito de estos dos contactores es realizar una conexión de un motor reversible que gire hacia la derecha y hacia la izquierda. En general son esos los componentes. Vamos a ver un paro de emergencia. Si en dado caso tengamos un problema en el sistema eléctrico, poder pararlo y protegerlo. De forma manual, vemos un selector, 3 posiciones. El selector se puede utilizar para operar el motor de forma manual con unas botoneras o de forma automática con un termostato. Cambia de posición: automático, off, apagados los dos sistemas, o manual. En este caso, arranque y paro. Son dos botoneras, uno se encuentra normalmente cerrado, el otro normalmente abierto. Después vemos señalizaciones. Las señalizaciones, uno de color verde, color rojo, color ámbar. Esta señala cuando nuestro motor está en operación, debe de estar funcionando prendido. Cuando el motor está en stop, debe de estar prendido, señaliza que no está en operación nuestro motor. La lámpara, señalización de color ámbar, nos indica cuando el motor sufrió una sobrecarga. Por ejemplo, queremos frenar nuestro eje o bien aumentamos la carga en el cual aumenta la corriente. Prende la lámpara de color ámbar y si uno quiere volver a prenderlo porque se va a parar el sistema, no se podría hasta venir y restablecer en el relé de sobrecarga, donde tenemos nosotros el botón de reset, restablecer. Aquí tenemos también la parte de el ajuste, dependiendo del motor que sea, de la capacidad en amperes, que viene siendo la corriente nominal. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Este es para un motor fraccionario, para poder protegerlo. Si nosotros metemos un relevador de una capacidad en el orden de los 5, 10, 15 amperes, nunca va a proteger a un motor pequeño que viene consumiendo menor intensidad de corriente. Posterior a ello, ya que conocemos cada uno de los elementos, voy a proceder a empezar a conectar. Debe de estar desenergizado para hacer la conexión. La manera más fácil de poder conectar es empezar por el lado de fuerza, desde la alimentación, pasando por los contactos de fuerza, que viene siendo el contactor, L1, L2, L3, T1, T2, T3, que se dirigen hacia nuestro motor. El motor, vemos que es un motor síncrono generador. Solo vamos a utilizar la parte del motor. La parte del generador no se va a utilizar, que es esta parte, ¿sí? Entonces procedemos a conectar y, como les comento, vamos a conectar L1. Nuestra L1 del arrancador está en esta posición. Después de que conecté L1 desde la fuente de alimentación hacia mi arrancador, continúo con L2 de la entrada de mi arrancador, L3 de la fuente hacia L3 de mi arrancador, que viene siendo la entrada. Para la salida, sabemos que tenemos T1, T2, T3. En este caso los tengo en estas conexiones de arriba, T1, T2, T3. Estas se dirigen hacia nuestro motor. Entonces continuamos. T1 se va hacia nuestra entrada del motor para alimentarlo o energizarlo en este caso. T2 hacia la terminal 2 de nuestro motor.
auxiliares hacia la terminal 3 de nuestro motor. En este momento tenemos conectado todo lo que es fuerza. La diferencia entre fuerza y control es la intensidad de corriente, los amperes que fluyen en ambos. Control eléctrico está en el orden de los miliamperes y la parte de fuerza está en el orden de los amperes. Depende de la capacidad del motor, pero siempre va a ir de 1 ampere, 2, 3, 4, 5 o hasta 15 amperes si es un motor de 5 HP. De un motor trifásico. Para continuar, vamos a proceder a conectar lo que es la línea de un sistema monofásico. Ocupamos una línea y un neutro. Empezamos con la parte de la línea y posterior a ello conectamos una de las protecciones, que es un contacto normalmente cerrado, 95 y 96, y esos están posicionados en este punto. Esta es la entrada, nuestra línea, esta va a ser la salida, y conectamos nuestra línea. Seguimos la secuencia. Nuestra línea de control entra al 95, sale al 96 y llega a nuestro paro de emergencia. El paro de emergencia es una protección de forma manual. Si el operario está viendo que hay una falla dentro del sistema, presiona el botón y se para el motor, desconectando todo el circuito. Si existe una sobrecarga, quien va a abrirse, porque es un contacto normalmente cerrado, dependiendo a lo que esté calibrado aquí, se va a parar el motor, pero por una falla de sobrecorriente. Este caso es normalmente cerrado, se abre el circuito y desconecta todo el sistema. Continuamos de la salida de nuestro paro de emergencia hacia la entrada de un botón pulsador normalmente cerrado, y lo podemos visualizar por colores, y en este caso el color es rojo. Después conectamos en serie del normalmente cerrado botón pulsador al normalmente abierto, la salida hacia la entrada del botón pulsador normalmente abierto. De la salida del botón pulsador normalmente abierto color verde, llegamos a la bobina, que viene siendo A1, A2. Llegamos a A1 y cerramos el circuito en el A2 con el neutro. Tenemos una bobina monofásica con referencia al neutro, 127 volts. En este momento tenemos conectado hasta la bobina. Sabemos que tenemos un botón pulsador. Este botón pulsador, si yo ahorita energizo el sistema, y lo voy a hacer, voy a energizar la fuente, ahí está energizada. Después lo que voy a realizar es prender el motor, va a arrancar el motor, pero si yo suelto el botón pulsador, en ese momento se apaga. ¿Por qué? Porque requiere un enclavamiento. Solo dar un pulso y que con ese enclavamiento quede trabajando constantemente nuestro motor hasta que yo dé un paro del motor, en este caso presionando el botón normalmente cerrado. ¿Qué tengo que hacer? Desenergizo para continuar la parte del enclavamiento. En paralelo con el botón pulsador abierto voy a conectar los auxiliares 13 y 14 marcados en este punto. 13 van a conectarse el contacto auxiliar abierto, 13 y 14 en paralelo con mi botón pulsador de color verde, que es abierto para ese dicho enclavamiento. Conectamos la siguiente y listo. Ahí tenemos conectado nuestro enclavamiento. Vamos a hacer la prueba. Energizamos, presionamos el botón, soltamos y queda enclavado, queda funcionando el motor. Si nosotros queremos apagar el motor, presionamos el botón pulsador normalmente cerrado y se para. Solo faltan las señalizaciones. Podemos arrancarlo y también podemos pararlo con el botón paro de emergencia. Se para todo el sistema, observando que tiene alguna falla, ya sea eléctrica
o mecánica en la parte de nuestro motor. Para la señalización vamos a conectar la lámpara de color verde, paramos o apagamos la fuente, la vamos a conectar en paralelo con nuestra bobina. Vamos a cambiar de cable, está muy corto. En paralelo con la bobina. ¿Por qué en paralelo? En este caso se puede conectar así porque la bobina es a 127 volts y también la lámpara. Por eso podemos realizar ese tipo de conexión. Si fuese la bobina a 220 y la lámpara a 127, tendríamos que utilizar uno de los contactos auxiliares. En este caso sería un contacto normalmente abierto para que haga la función de cuando se energice, prenda la lámpara. Y es una señalización que nos indica que está funcionando o que lo pusimos en marcha nuestro motor. Para conectar la lámpara de color rojo, lo que vamos a hacer es conectar un contacto auxiliar normalmente cerrado. Esta es la salida, llega a nuestra lámpara, pero antes tenemos que conectar la alimentación, que viene siendo L1. Ahí tenemos conectado la lámpara. Nos faltaría la lámpara de color ámbar. La lámpara de color ámbar va en el contacto auxiliar, pero del relé de sobrecarga, en un contacto normalmente abierto. Este se va a cerrar cuando ocurra un fallo. ¿Qué tipo de fallo? Una sobrecarga en nuestro motor. Se para el sistema y manda la señalización para indicarnos que el fallo es por sobrecarga. Listo. Aquí solo nos faltaría conectar nuestros neutros, nuestras referencias a neutro. La conectamos de la siguiente forma. Son un solo punto. Ahí quedan. Energizamos. Vemos que prende la lámpara de color rojo. Nos indica que el circuito está energizado. Solo falta poner en marcha nuestro motor. Para ponerlo en marcha, presionamos el botón de color verde, que es normalmente abierto. Arranca. Cuando arranca el motor, vemos que cambia la señalización. Se desenergiza, se apaga la lámpara de color rojo y prende la lámpara de color verde, indicando que está puesta en marcha y está funcionando. Cuando lo apagamos, se apaga la lámpara de color verde, prende la lámpara de color rojo. Para la parte de protección, podemos hacer un test, una prueba, en el cual nos va a indicar una sobrecarga. Si nosotros queremos arrancar nuestro motor, no se puede, no puede arrancar, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venir y restablecer nuestro relé de sobrecarga. Ahora sí, podemos poner en marcha nuestro motor y trabaja constantemente. Aquí es un tipo de falla de sobrecarga en el eje del motor. Hay una sobrecorriente, entonces tenemos que revisar qué provocó esa falla para evitar y corregir el problema. De mi parte es todo. Gracias. Hasta luego.